Antes de empezar y seguir con el curso de relatividad, vamos a hacer un pequeño paréntesis matemático. ¿Vale? Lo que vamos a ver es cómo se cambia de base, cómo se hace un cambio de base. Bueno, sabéis que normalmente se trabaja con una base que es la base cartesiana. Entonces, si tenemos aquí, este es el eje Y y este es el eje X, entonces este vector, ¿cómo se llama? Aquí cada dos cuadritos estoy cogiendo una unidad. Cada cuadrito significa media unidad, ¿vale? ¿Qué vector es este? El vector Y, bueno, hoy le vamos a llamar E sub X. ¿Vale? En cambio este vector es E sub Y. E sub X y E sub Y forman una base cartesiana. ¿Qué significa que los vectores forman base? Significa que cualquier otro vector, por ejemplo, el vector R, que es el vector posición, por ejemplo, pues este vector de aquí, es el vector que me da la posición de este punto, ¿vale? El vector R, ¿cuánto vale? En este caso vale 2 E sub X más una vez E sub Y, ¿no? 2i más j, ¿no? Bien, bueno, 2 es la coordenada X y 1 es la coordenada Y. Es decir, que en general podemos poner que R es igual a X E sub X más Y E sub Y, donde X e Y son las coordenadas del punto cuya posición estoy marcando por el vector R. El vector R, al vector R se le llama vector posición. Bien, ¿por qué se dice que E sub X y E sub Y son una base? Porque cualquier vector posición se puede descomponer de forma única en una combinación lineal de los vectores E sub X y E sub Y. Es decir, combinando adecuadamente E sub X y E sub Y puedo conseguir cualquier vector, el que yo quiera, del plano. ¿Queda claro? Entonces, por eso se dice que son base, porque combinando E sub X y E sub Y saco el vector que yo quiera. ¿Vale? Ahora bien, ¿esa es la única base posible? No es la única base posible. Hay otra posibilidad. Imaginad que ahora voy a hacer una rotación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una rotación de... Vamos a poner el eje X aquí. Este va a ser el nuevo eje X. Entonces le voy a llamar X', el eje X', ¿vale? Entonces, ¿cómo sería el nuevo eje Y? Bueno, no tiene por qué ser perpendicular. Yo podría coger el eje que yo quisiera. De hecho, podría coger este como eje Y, si quiero. Y este va a ser el eje Y'. Entonces ahora voy a tener dos nuevos vectores. El vector unitario que marca que va en la dirección de X', este de aquí, le llamo E sub X', y el vector unitario que va en la dirección de el eje Y', le llamo E sub Y'. Entonces, ¿qué pasa? Que el conjunto formado por E sub X y E sub Y' también es una base. Lo que pasa que en este caso no es una base ortonormal. Sin embargo, los vectores E sub X y E sub Y sí forman una base ortonormal. ¿Por qué? Porque los orto... ¿Qué significa? Perpendicular. E sub X es perpendicular a E sub Y, ¿verdad? E sub X es perpendicular a E sub Y. Además de eso, ¿cuánto es el módulo de E sub X? 1. ¿Y cuánto es el módulo de E sub Y? Entonces, tenemos dos vectores que tienen módulo 1 y que además son perpendiculares. Por eso se dice que es una base ortonormal. E sub X es perpendicular a E sub Y y además E sub X tiene módulo 1 y E sub Y también. Es una base ortonormal. Sin embargo, en la base E sub X' y E sub Y' nos encontramos con lo siguiente. Y es que resulta que E sub X' tiene módulo 1, igual que E sub Y'.
pero no son perpendiculares. El ángulo entre E sub x' y E sub y' no es 90 grados. ¿Vale? Por eso, la base formada por E sub x' y E sub y' es una base, sí, pero no es ortonormal. ¿Vale? Fijaos que en la nueva base yo el vector R también lo puedo representar. Lo que pasa es que ahora, ¿cómo le saco las componentes al vector R? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, ¿cómo saco las componentes del vector R? Por ejemplo, la componente X, ¿cómo la sacaba antes? Hacía así, ¿no? Y decía, pues, esto es 1, esto suma 2, ¿no? Y la componente Y la hacía así. Sin embargo, si trabajo en la nueva base, ¿cómo saco las componentes? No es perpendicular al eje. Es haciéndolo paralelo al otro eje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tirar una paralela a esta de aquí. Tengo que tirar una paralela a esta recta de aquí. A esa recta tengo que tirar una paralela. Entonces, si la tiro paralela, ¿ves que sale así? Así saco la componente X'. ¿Y cómo saco la componente Y'? Tirándolo paralelo al X'. Es decir, sería, si quiero hallar la componente Y', entonces lo que tengo que hacer es ir paralelo al eje X'. Entonces, si voy paralelo al eje X', pues esta distancia sería la componente Y'. ¿Todo el mundo lo ve? Si quiero hallar las componentes del vector en la nueva base, una base que no es ortonormal, lo que tengo que hacer es, si quiero hallar la componente X', lo que tengo que hacer es sacar la proyección, pero tengo que ir paralelamente al eje Y'. Y entonces hallo la coordenada X'. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el vector R habíamos visto que se puede expresar de esta manera, ¿no? Este es el vector R, ¿vale? Pero en la nueva base el vector R se expresa así: X', E sub X', más Y', E sub Y'. Ahora, la pregunta es, ¿tengo que poner aquí una prima? Muy bien, no, porque es el mismo vector. Es el mismo vector, lo que pasa es que ahora está expresado en otra base, como una combinación lineal de dos vectores distintos. Entonces el vector R es el mismo. Aquí no tengo que poner R', no tengo que ponerlo. Esa R' no se pone. ¿Por qué? Porque es el mismo vector. Este simplemente es el mismo vector, el vector posición, pero expresado en términos de la nueva base. Ahora bien, dicho esto, vamos a trabajar con otra base distinta, pero esa base va a ser también ortonormal. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaría, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos el cambio de base a una base ortonormal, ¿vale? Entonces, cambiamos a una nueva base, pero que es ortonormal también. Entonces vamos a pintar. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Cómo tengo que poner los ejes para que la nueva base sea ortonormal? Perpendiculares, por ejemplo. Imaginad que cojo un eje y lo pongo así. Este es el eje X'. Entonces el eje Y', ¿cómo tiene que ser? ¿Perpendicular a qué? A X'. Entonces hay que pintarlo perpendicular, que sería así. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? De hecho, debería utilizar colores distintos. Vamos a utilizar colores distintos. Mejor. ¿Vale? Vamos a poner la nueva base en rojo. Este es el eje Y', este es el eje X'. Y entonces ahora, ¿cuál sería el vector E'X? ¿Cuál sería? Más o menos este, ¿no? Vector de módulo 1, E'X. Vale. Y entonces E'X, ¿cuál sería el vector E'X en términos de la base antigua? Si os fijáis, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué transformación he hecho para pasar de una base a la otra? Rotar los ejes, ¿verdad?
Entonces lo que estoy haciendo es una rotación. Cambiamos a una base ortonormal. Cambiar una base ortonormal lo que implica es que estoy rotando un ángulo tita, donde tita es este ángulo de aquí. ¿Todo lo veis? He rotado la base un ángulo tita. Entonces, ahora, digo muy bien, ¿cuánto vale sub x? Prima. En términos de e sub x y de e sub y. ¿Cuánto vale este vector de la base nueva en términos de la base antigua? Algo menos de 1 e sub x más algo menos de medio e sub y, ¿no? Sí, pero ¿cuánto exactamente? ¿Sabéis trigonometría? Esther lo sabe. La hipotenusa vale 1. Y si quiero que sacar la componente x, entonces, ¿qué le tengo que hacer a la hipotenusa? Para sacar la componente x necesito el seno o el coseno. Cateto contigo necesito el coseno, ¿no? Entonces, ¿qué pongo aquí? Coseno de tita es por e sub x y aquí seno de tita por e sub y. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Esa trigonometría? ¿Sí? Hipotenusa vale 1. Luego esto, que es la componente x, es coseno de tita y el otro es el seno de tita. ¿Vale? ¿Sí? Por otro lado, aparte de tener el vector e sub x, también tengo el vector e sub y prima, que es este. Y el vector e sub y prima, ¿cuáles son sus componentes? Cristina se lo sabe. E sub x multiplicado por qué? Componente x sería esta, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? El seno de tita, muy bien. Más, y e sub y, coseno de tita por e sub y. ¿Todo el mundo de acuerdo? No, ¿por qué? Vectores e sub y prima. La componente x, ¿qué signo tiene? Cristina, ¿lo ves? Negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo arreglo? Menos seno de tita e sub x más coseno de tita e sub y, porque la componente y sí que es positiva. ¿La veis que es positiva? ¿Sí? ¿Qué? Es un vector que está en el segundo cuadrante, ¿lo veis? ¿Sí? Vale. Entonces ya tenemos, estas son las ecuaciones del cambio de base. Estas ecuaciones me dicen cómo pasar de la base nueva a la base antigua, ¿vale? Bien. ¿Y qué pasa entonces a las coordenadas? ¿Qué relación va a haber entonces entre la coordenada x y la coordenada y las nuevas coordenadas x' e y'? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hallar la relación entre unas coordenadas y otras? ¿Cómo lo hago? ¿A nadie se le ocurre? Siempre que queráis averiguar cómo cambia algo, la clave está en pensar qué es lo que se mantiene constante. Si sabemos qué se mantiene invariante, eso nos da la clave para sacar las ecuaciones que me dicen cómo cambian aquellas cosas que estoy cambiando. ¿Qué es lo que se mantenía constante cuando hacemos un cambio de base? Por ejemplo, si este es el vector R, yo estoy rotando los ejes de coordenadas, ¿no? ¿El vector cambia? El vector entero es invariante. Cambia sus coordenadas, cambia sus componentes, pero no cambia el vector. Por tanto, el vector R en la base antigua, ¿cómo se expresa? X
E sub x más i e sub i. Y en las nuevas coordenadas, el vector e sub r, no le pongo la prima porque es el mismo. ¿Cómo se expresa? Más y prima por e sub i prima. Bueno, pues como es el mismo vector, de aquí saco una bonita ecuación. La ecuación que me dice que x e sub x más x más y e sub y es igual a x prima e sub x prima más y prima e sub y prima. Bien. ¿Ahora qué hago? Meto esto aquí. Entonces me va a dictar x' multiplicado por e' x, ¿no? Pero e' x es esto de aquí, ¿no? Abro paréntesis, menos el seno de tita, e sub x. Falta algo, ¿no? Falta de prima, estaba aquí delante, ¿no? ¿Vale? Igual. Nos quitamos los paréntesis. Entonces ya lo ponemos bonito. Vale, lo que pasa es que esto se puede poner más bonito, porque si os fijáis, aquí hay un e sub x y aquí también, ¿no? Podemos juntar los e sub x con los e sub x y los e sub y con los e sub y, ¿vale? Entonces va a seguir la otra María. Vamos a juntar la e sub x con la e sub x y la e sub y y la e sub y. Vamos a sacar factor común, lo que haya que sacar. Vale. Con e sub x, por ejemplo, ¿qué es lo que sacamos factor? X' coseno de tita menos y prima por el seno de tita. Y ahora igual con la e sub i. Muy bien. ¿Y qué estábamos calculando? Se nos ha olvidado ya, ¿no? No, lo que estamos calculando era x' e sub x más y prima e sub i. ¿Lo veis aquí arriba? ¿Lo veis ahí? Sí. Entonces la conclusión, ¿cuál es? Este vector de aquí tiene que ser igual a este vector de aquí. ¿No? Lo estoy haciendo mal. Esto es sin prima. ¿Vale? Porque estaba calculando esto de aquí. No esto, sino esto de aquí. ¿Lo veis? Entonces, este vector tiene que ser igual a este de aquí, ¿no? Fijaos que está en la misma base. En los dos casos está el vector descompuesto, sus componentes x e y. Sin prima. ¿Lo veis? La conclusión, ¿cuál es, por tanto? Si el vector de arriba es igual al vector de abajo, si dos vectores son iguales, ¿qué le pasa a sus componentes? Pues son las mismas, ¿no? Luego de aquí puedo sacar dos ecuaciones. De aquí puedo sacar, la primera ecuación me dice que x, ¿vale? Coseno de tita x' menos seno de tita y prima. Y la otra me dice que y' es igual a ¿qué? Seno de tita. Seno de tita. ¿Qué más? X' más coseno de tita y prima. Pues estas son las ecuaciones del cambio de base. Estas son las ecuaciones que me dicen cómo saco las coordenadas nuevas a partir de las antiguas. Adiós, lo hemos hecho al revés, ¿no? Porque nosotros, ¿qué queríamos? ¿Qué queríamos nosotros hacer? Queríamos sacar las coordenadas nuevas a partir de las
Antigua, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo no quería x e y como función de x' y de y', yo lo quería al revés. Quería la x' y la y' como función de la x y de la y. ¿Qué es lo que hago? Tengo que despejar, ¿no? Tengo que despejar x' e y', ¿no? Tengo que resolver el sistema de ecuaciones, ¿lo veis? Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, pues os dejo como ejercicio resolver el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Os dejo. Vale, entonces sale x' es igual. Lo de segundo, venga, ¿quién sabe lo que sale? Le cambias el signo a tita, ¿no? Pero si le cambias el signo a tita, ¿el coseno qué le pasa? Se queda igual, ¿no? Y ahora el seno. Entonces, ¿qué pongo aquí? Más seno de tita por i, muy bien. Y e y', aquí es igual. Menos seno de tita x', más coseno de tita y'. Ya lo tenemos. ¿Vale? Ahí sí, la prima, sí, gracias. ¿Vale? Yo quería hacer el cambio del sistema sin prima al sistema con prima, ¿no? Pero he obtenido las ecuaciones contrarias, ¿no? Bueno, ¿cuál es la transformación contraria? Para pasar de x a x', si quiero hacer lo contrario de x' a x, ¿cuál es lo contrario? Rotar igualmente. Pero rotar ¿con qué ángulo? Con el ángulo cambiado de signo, ¿no? Pues entonces lo que ha dicho ella es, pues entonces cojo las mismas ecuaciones, las mismas, exactamente las mismas, pero donde pone tita pongo menos tita. Ahora, si a un ángulo le cambio el signo, ¿el coseno qué le pasa? Se queda igual. Pero el seno ¿qué le pasa? Cambia de signo. Por eso Fátima sabe que la solución va a ser esa de ahí abajo. No ha necesitado hacer ninguna cosa. Ahora mismo todos pensáis que Fátima es muy inteligente, que lo es, pero realmente no ha necesitado ser tan inteligente para hacerlo. ¿Por qué? Porque ha pensado geométricamente. ¿Vale? Bien. Pues estas ecuaciones se dice que son las de rotación. Estas ecuaciones lo que hacen es implementar una rotación en el plano. Estas son las ecuaciones de una rotación. Porque para pasar de una base a la otra he tenido que rotar. ¿Vale? Paréntesis matemático. Estas ecuaciones se pueden escribir de la siguiente manera. Se pueden escribir así. X' y prima formando una matriz. Una matriz es una tabla. Una matriz de una columna y de dos filas. Y esto es igual a una matriz 2 por 2, que es coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. ¿Y aquí qué pongo? X e y. Entonces, cuando un matemático escribe esto, ¿a qué se refiere? Se refiere al producto de una matriz por otra. ¿Cómo se hace el producto de matrices? Bien, atended bien. Lo de primero. ¿Cómo se hace un producto de dos matrices? Tengo que coger la primera fila y multiplicarla por la columna. Entonces, el coseno de tita se multiplica por x. ¿Lo ves ahí arriba? El seno de tita se multiplica por y. ¿Lo ves ahí arriba? Y eso me dice cómo es x'. ¿Lo veis? Por otro lado, si quiero calcular y', ¿qué tengo que hacer? Me cojo esta fila y la multiplico por esta columna. El menos seno de tita se multiplica por x. Y el coseno de tita se multiplica por y. Entonces ya sabéis multiplicar matrices. ¿Vale? De momento no lo vamos a usar. En el futuro, si más adelante sí, pero de momento no. ¿Vale? Bien, seguimos. Vamos con la física ya. ¿Vale? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la conclusión más llamativa, la más inesperada de la clase de la semana pasada?
La simultaneidad, ¿verdad? Sí. Si habéis leído el libro de Einstein, ahí viene un ejemplo muy bueno, que dice lo siguiente. Imaginad una ley de la física que dice que van a caer dos rayos. Hay una ley de la física que me dice que van a caer dos rayos simultáneamente en el punto A y en el punto B de la vía. ¿Lo habéis leído? ¿Qué ocurre en ese caso? Pero la simultaneidad es relativa, ¿pero relativa a qué? ¿De qué depende? Al punto no. Al sistema de referencia. En el sistema de referencia de la vía, los dos rayos pueden caer simultáneamente. Pero entonces, en el sistema de referencia del tren, los dos rayos no caen simultáneamente. Porque la simultaneidad es relativa al sistema de referencia. Los dos sucesos que son simultáneos en el sistema de referencia acá, dejan de serlo en el sistema de referencia acá. Entonces, la pregunta que se hace a Einstein es: ¿puede existir una ley de la física que me diga que van a caer dos rayos simultáneamente en los puntos A y B? No, no pueden existir esa ley de la física. Porque si esa ley de la física existiera, esa ley de la física se cumpliría en el sistema K. Sí. ¿Se cumpliría en el sistema K'? Ya no. Si se cumple en K, ya no se cumple en K'. Y entonces, eso entra en contradicción ¿con qué? Con el principio de relatividad. Por eso es imposible que exista una ley de la física que me diga que dos rayos van a caer simultáneamente. Porque esa ley de la física es imposible que se cumpla en todos los sistemas de referencia, violando el principio de relatividad. ¿Lo veis? Sí. Vale. ¿Entendisteis físicamente por qué la simultaneidad es relativa al sistema de referencia? Ahora lo vamos a ver geométricamente. Vamos a hacer un diagrama para tratar de comprender por qué la simultaneidad es distinta. ¿Qué hacemos? Bueno, este es el sistema de referencia K. Sistema K. ¿Vale? Y este, por tanto, va a ser el eje X. Mientras que el tren va a ser el sistema de referencia K'. ¿Vale? Entonces, el eje este, ¿cuál va a ser? ¿Este eje cuál es? El eje X'. Y el tren se mueve a una velocidad v en la dirección del eje X. ¿Vale? Bien. Esto ya sabéis que también lo pintamos de esta manera. Ponemos unos ejes de coordenadas. Este es el eje X. Este puede ser... Este es el Y. Este es el Z. Y tenemos el tren. Este es el eje X'. Este es Y'. Y este es Z'. Este es el sistema de referencia K'. Mientras que el negro es el sistema de referencia K. Y el sistema de referencia K' se mueve a una velocidad v respecto del sistema de referencia K'. K' es el tren, K la vía. Ahora vamos a pintar el diagrama espacio-tiempo. Este es el diagrama espacio-tiempo. Aquí, ¿qué eje ponemos? X. Y aquí. Y aquí. T, ¿no? ¿Qué unidades pusimos aquí el otro día para X? Años luz, ¿no? Y aquí. Años, ¿no? Vale. Si utilizamos estas unidades, ¿a qué velocidad va la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? En esas unidades, ¿cuánto vale C? C recorre un año luz. ¿En cuánto tiempo? En un año. Luego, ¿cuánto es la velocidad de la luz? Un año luz por año, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la pendiente de un rayo de luz? La pendiente del rayo de luz es 1. ¿Lo veis?
Porque he cogido unas unidades muy especiales, ¿no? Y si hubiera cogido metros y segundos, ¿cuánto sería la pendiente de un rayo de luz? No, os he pillado. Porque la pendiente aquí no es la velocidad. Porque hemos puesto los ejes al revés. Hemos puesto X donde ponemos T y T donde ponemos X. Entonces aquí la pendiente no es la velocidad, ¿qué es? La inversa de la velocidad. Es al revés. Ahora la pendiente ya no es espacio entre tiempo, es tiempo entre espacio. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si quiero hacerlo genérico, que me valga para todas las unidades, es mejor no poner aquí nada. No poner aquí nada. Y aquí en vez de pintar T, pintar C por T. En vez de representar en el eje Y T, represento C por T. Y eso es lo mismo que si trabajo aquí con años y ahí con años luz. Y si trabajo aquí con... Perdón, aquí con años luz y aquí con años. Y si trabajo aquí con segundos, ¿en qué unidad me sale aquí? Segundos luz. ¿Entendéis la idea? Para que el rayo de luz siempre tenga pendiente 1, en vez de pintar, representar X y T, lo que representa es X y C por T. Para que si un rayo de luz, su velocidad va a ser siempre la X que recorra dividido entre C por T, ¿no? Bueno, su velocidad. Su pendiente. La pendiente siempre va a ser C por T partido por X. Entonces, si recorre un año luz en un año, entonces la pendiente es C. Pero esa pendiente siempre es 1. Para el caso del rayo de luz. Porque la ecuación del rayo de luz es X igual a C por T. ¿Lo veis todos? Luego, como X es igual a C por T, la pendiente es 1. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Venga, duda, que tenéis cara rara. ¿El primero? ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Marina? ¿Entiendes? ¿Sí? Vale. Bien, ya tenemos pintado el rayo de luz, ¿vale? Bueno, había otro rayo de luz que sería este, ¿vale? Pero bueno, ese no, que sería el que se lanza hacia el otro lado, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo pinto yo ahora el eje CT'? El eje CT', ¿dónde estaría aquí? Pintado. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo pinto el eje CT'? Está como movido, ¿no? Pero ¿cómo lo pinto exactamente? Bueno, mirad una cosa. Fijaos qué cosa más curiosa. ¿Cuál es la ecuación del eje CT? La ecuación del eje CT. X igual a... Pero es decir, el eje CT es el conjunto de puntos del plano, en este caso del espacio-tiempo, el plano es el espacio-tiempo, que cumplen que X vale 0. Es decir, si yo me quedara quieto en X igual a 0, mi trayectoria ¿cuál sería? El eje CT, ¿no? Ese sería mi diagrama espacio-tiempo. Pendiente infinita. Velocidad 0. ¿Vale? Bien. Luego, si yo voy a obtener la ecuación del eje CT, la voy a obtener haciendo X igual a 0. ¿Cómo voy a obtener la ecuación del eje CT'? Haciendo X' igual a 0. Es decir, el eje CT' va a ser el conjunto de puntos del espacio-tiempo que corresponden a X' igual a 0. ¿Qué es X' igual a 0? La máquina del tren, ¿no? La máquina del tren es el X' igual a 0. Entonces, ¿qué va a ser el eje CT'? La gráfica espacio-tiempo de la máquina del tren. ¿Eso lo vemos todos? Sí. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de movimiento de la máquina del tren? X' igual a qué? Perdón, en el eje, en el sistema K. X igual a qué? ¿Cuál es la ecuación de movimiento de la máquina del tren? Muy bien, X igual a Vt. Porque es un MR U, ¿vale? Movimiento rectilíneo uniforme. Vale. Entonces, X' igual a 0 implica que X es igual a Vt. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Lo veis todos? Sí, ¿no? Vale, pues voy a pintarlo. ¿Cómo pinto X igual a Vt aquí?
Claro, aquí si queréis pintarlo tiene que ser al revés. Tiene que ser de espejo t. T es igual a 1 partido por v por x, ¿no? Lo que pasa es que no tengo t, tengo c por t. Luego entonces, ¿qué es lo que pinto aquí? C por t es igual a c partido por v por x. Pues venga, vamos a pintarlo. C partido v por x. ¿Cómo se pinta eso? ¿Eso qué función es? Claro, ¿qué función es esa? ¿Qué función es esa? Ct igual a c partido por v por x. Una recta, muy bien. ¿De qué pendiente? De partido de v, muy bien. ¿Y ordenada en el origen? 0, muy bien. Es una recta dependiente de c partido por v y ordenada en el origen 0. Vamos a suponer que v es c tercios. Es decir, vamos a suponer, hacer el dibujo. ¿Qué significa que v igual a c tercios físicamente? Que la velocidad del tren es 1/3 de la velocidad de luz. ¿Cuánto? Kilómetros por segundo. 100.000 metros por segundo. O sea, 100.000 kilómetros por segundo. Es decir, 10 elevado a 8 sin el 3, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo se pinta eso? Entonces, en ese caso, lo que tendría era c por t es igual a ¿qué? C partido por v, ¿cuánto es? 3. Pues entonces sería 3x. Pues venga, ¿cómo se pinta ct igual a 3x? ¿Cómo se pinta eso? Pues sería así, ¿no? Pendiente 3. Este sería el eje ct'. Fijaos, estamos haciendo una especie de cambio de base. Es un cambio de base. Ese es el eje ct'. La pregunta es, ¿y cuál es el eje x'? A ver, ¿el punto x' igual a 0? ¿Se mueve o no se mueve? En el sistema referencial la vía se mueve, ¿no? ¿Y cuál es su ecuación de movimiento? X igual a t, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿más dudas? ¿No? ¿Bien? Sí. He puesto una C de más, ¿dónde? La pregunta es, ¿cuál es entonces el eje x'? ¿Alguien sabría pintarlo? Bueno, tenéis que pensar una cosa. ¿Cuál es la definición del eje x? ¿Cómo se define el eje x? No. Que no. ¿Cuál es la definición de eje x? ¿Cuál es la definición de eje x? El conjunto de puntos del espacio-tiempo que ¿qué? Donde ct vale 0. Luego la ecuación del eje x, muy bien, es ct igual a 0. Es decir, el eje x está constituido por todos aquellos sucesos que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que el tiempo vale 0, ¿no? Es decir, el eje x está compuesto por un montón de sucesos. Y todos esos sucesos lo que tienen en común es que ocurren a la hora t igual a 0. Es decir, esos sucesos son simultáneos entre ellos, porque ocurren a la misma hora. ¿Lo veis? Todos los sucesos que están en el eje x, todos ocurren en z igual a 0. Todos ocurren a la misma hora, luego todos son simultáneos. La pregunta es, ¿son simultáneos en qué sistema de referencia? En K. ¿Pero esos sucesos son simultáneos en K'? No. Luego, si miramos todo el eje X, este eje X de aquí, este suceso es simultáneo a este, y a este, y a este, y a este, y a este, todos ocurren en t igual a 0, ¿no? Sí, pero todos esos son simultáneos en el sistema K. En el sistema K' no son simultáneos. Y lo mismo al revés.
¿Cuál es la definición del eje X'? Dt' igual a 0. Es decir, es la unión es el conjunto de todos los sucesos. El conjunto de todos los sucesos que son simultáneos en K', no en el sistema K, con el suceso 0, 0, con el origen de coordenadas. Con el origen de coordenadas. Es el conjunto de todos los sucesos que son simultáneos en el sistema K' con el origen de coordenadas. La pregunta es: ¿cuáles son los sucesos que son simultáneos con el origen de coordenadas? Mira, Rubén, yo te pregunto, ¿cuáles son los sucesos? Para la pizarra, bien también los sucesos que son simultáneos con el origen de coordenadas. Vale, venga. Con el origen de coordenadas. ¿Cuáles son los sucesos que son simultáneos con el origen de coordenadas? Señálalos con la Leo. Ah, muy bien. Si son simultáneos con el origen de coordenadas, me tienes que preguntar, sí, pero ¿en qué sistema de referencia? Porque la simultaneidad depende del sistema de referencia, ¿no? Venga, en K. Esto, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los sucesos que son simultáneos con el origen de coordenadas? En K'. ¿Pero van a hacer lo mismo? No. ¿Lo veis? Como la simultaneidad relativa, luego el Andrés del presente estaba equivocado. Del pasado ya, vale. No, el del presente pasado era, ¿vale? Porque el del pasado dijo que eran perpendiculares los ejes, ¿no? Luego rectificó, entonces dijo que no, que el eje X' era igual que el eje X. Y ahora mismo Rubén le acaba de demostrar el qué. Que se ha equivocado. Es decir, los sucesos del eje X', los sucesos que forman parte del eje X', no pueden ser lo mismo que los del eje X, porque los del eje X' son los simultáneos con el origen de coordenadas. Y los del eje X son los simultáneos con el origen de coordenadas, ¿sí? Pero es que simultáneo en K no es simultáneo en K'. ¿Lo veis? Puede estar. A no ser que se te haya ocurrido pues, como es el eje X'. No, sí, ahora. No tiene porque es perpendicular, ya lo hemos visto. Cuando cambie de base, no tengo que por qué irme a una base sonora. ¿No? Vamos a verlo. ¿A alguien se le ocurre cómo sacar el eje X'? ¿No? Os doy una pista. Siempre que queráis averiguar cómo algo ha variado, ¿en qué tenemos que pensar? En qué es lo que se ha mantenido constante. Cuando me cambio de K a K', ¿qué es lo que se ha mantenido constante? La velocidad de la luz. Luego, ese rayo de luz, ¿a qué velocidad va en el sistema de referencia K? A velocidad 1 hemos quedado, ¿no? Vale. Pues ese rayo de luz que va a velocidad 1 en el sistema de referencia K, ¿a qué velocidad va el sistema de referencia K'? A 1 también. Entonces, mirad aquí. ¿Por qué sé que el rayo de luz va a velocidad 1? Porque cuando pasa un año, recorre un año luz, ¿no? ¿Lo veis todo? Y cuando pasan 2 años, recorre 2 años luz, ¿no? Pues entonces, en el sistema de referencia K' tiene que pasar lo mismo. Cuando pasa un año, pero un año de T', ¿cuánto tiene que recorrer de X'? Un año. Entonces, ¿dónde tiene que estar el eje X'? ¿Aquí lo ve ya? Ahí ya lo ve. Ah, venga, quítalo. Se vería como. Muy bien. Este es el eje X'. Bueno, no lo has hecho bien, ¿eh? ¿Con qué pendiente lo has pintado? A ver, tiene que estar simétrico, ¿no? Entonces, ¿qué pendiente le tengo que poner?
Un tercio, muy bien. Este es el eje X'. Ahora mirad, fijaos. ¿Por qué tiene que ser ese eje? Porque es la única posibilidad de que el rayo de luz vaya a una velocidad K', vaya a una velocidad igual a 1 en K' también. Porque la luz tiene que ir a la misma velocidad en K y en K', ¿lo veis? Entonces, la ley de la invariancia de la velocidad de la luz al cambiar el sistema de referencia me obliga a que el eje X' tiene que ser ese. Vamos a verlo. Por ejemplo, cuando el rayo de luz va por aquí, ¿cuánto tiempo ha pasado en el sistema de referencia K? Han pasado 2 años y medio, ¿no? ¿Lo veis? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado en el sistema de referencia K'? Pues tengo que tirar la paralela a esta. Es decir, sería así, ¿no? Pues este es el tiempo que ha pasado. Este punto de aquí. ¿Lo veis? Ahora, tiene que pasar tiene que recorrer el mismo espacio que tiempo ha pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ahí. Fijaos que ha pasado otro tiempo distinto, ¿no? ¿Vale? Sí, ¿no? Como ha pasado un tiempo distinto, ¿cuánto espacio tiene que recorrer? Un espacio distinto, sí, pero tiene que ser igual. ¿Cuánto espacio ha recorrido el rayo de luz? Pues si tiramos la perpendicular, este es el espacio recorrido. ¿Y qué pasa? Que el espacio recorrido lo he pintado bien. No, lo he pintado fatal. Lo he pintado fatal. No. Aquí, ¿no? Ahora sí. Este es el espacio que ha recorrido. Si os fijáis, el tiempo que ha pasado coincide con el espacio que ha recorrido. ¿Lo veis? La única forma, por tanto, es poner el eje X' ahí. No se puede poner en ningún otro sitio. ¿Lo veis todo? Para que la luz recorra en un año luz, o sea, recorra un año luz en un año. También, no solamente en K, también en K'. ¿Lo veis? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Fijaos. ¿Qué sucesos del espacio-tiempo? Os recuerdo que en un diagrama de espacio-tiempo cada punto que es un suceso, algo que ocurre en un instante de tiempo en una posición concreta, un lugar concreto. ¿Qué sucesos del espacio-tiempo son simultáneos con el origen? Depende. En el sistema de referencia acá, ¿qué sucesos son simultáneos con el origen? El eje X entero. ¿Y qué sucesos son simultáneos con el origen en el sistema de referencia K'? El eje X'. ¿Lo veis? Cambia, aquí se ve muy bien la simultaneidad simétricamente. Al cambiar el sistema de referencia, el conjunto de sucesos que son simultáneos cambia completamente. ¿Lo veis? Pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las ecuaciones de transformación lo mismo que antes hemos visto cuáles eran las ecuaciones de transformación de x e y a x' a y' al cambiar de base, ¿os recordáis? Pues ahora necesitamos las ecuaciones de transformación que me lleven de ct y x, bueno, de x y ct, ¿a qué? A x' y a ct'. Entonces, ¿cómo son esas ecuaciones? ¿Cómo las obtengo? Igual. Pero antes las obtuve. ¿Cómo las obtuve antes? Porque sabía algo. ¿Qué sabía? Que cuando hacía la rotación, ¿qué se mantenía constante? El vector se mantenía constante, ¿no? Bueno, ¿y ahora? Si quiero averiguar cómo cambian las coordenadas, ¿en qué tengo que pensar? En algo que se mantenga constante, ¿no? Sí. ¿Y qué se mantiene constante? La velocidad de la luz. ¿Y algo más? Necesito otra cosa más que se mantenga constante.
¿Qué se mantiene constante? Los ejes no se mantienen constantes, cambio. Al cambiar el sistema de referencia cambia los ejes, porque cada eje asocia un sistema de referencia distinto. ¿Sí? Lo dije que lo pensarais. Aparte de la luz, de la trayectoria de la luz que se tiene que mantener constante, ¿eh? Aparte de eso, hay otra cosa más que se mantiene constante. Eso fue lo que dijimos la semana pasada, y que pensarlo, Roberto. No. Los principios de relatividad no se mantienen constantes. Lo que mantienen constantes son las leyes de la física. Los principios de relatividad me dicen que al cambiar el sistema de referencia se mantiene constante la ley de la física. Necesitamos algo que se mantenga constante. Volvemos a la estructura causal del espacio-tiempo. ¿Os acordáis del cono de luz? ¿Sí? ¿El interior del cono de luz cómo se llama? Futuro causal, ¿no? ¿Y el interior por abajo? ¿Y todo lo demás? Bien. ¿Cómo se llama toda esta zona? Zona desconectada causalmente. Esta zona se llama así, zona desconectada causalmente. Y esta también. Bien. El principio de velocidad máxima de propagación de las interacciones nos descompone el espacio-tiempo en tres regiones: pasado causal, futuro causal y zona desconectada causalmente. ¿Vale? Fijaos una cosa. Este punto y el origen ¿están conectados causalmente? No. ¿Pueden ser ambos sucesos simultáneos? En el sistema de referencia, silencio, en el sistema de referencia K son simultáneos. ¿Podría encontrar algún sistema de referencia K' donde sean simultáneos? Sí, porque es cuestión de coger este eje como el eje, el X', es muy fácil. Ya está. Y si ese es el X', ¿cuál sería el Z' entonces? Este tiene pendiente 1 medio, el otro pendiente 2. Ese sería el CT'. Pues resulta que en el sistema de referencia X', ZT', ves que queda simétrico respecto al cono de luz. Ves que el cono de luz siempre queda en medio. Ves que siempre la bisectriz. ¿Lo veis? Siempre la bisectriz, porque la velocidad de la luz en el sistema K' es la misma que en el sistema K. Por eso tiene que ser siempre la bisectriz. Para que recorra el mismo espacio y el mismo tiempo. ¿Vale? Bien. Fijaos. Dos sucesos que están desconectados causalmente pueden ser simultáneos. Es cuestión de buscar el sistema de referencia K' adecuado. ¿Lo veis? Vale, no tomáis nota nada más. Lo estoy grabando, pero estoy grabando igual. ¿Vale?
¿Vale? Dos sucesos que están desconectados causalmente pueden ser simultáneos. Es cuestión solo de encontrar el sistema de referencia K' adecuado. ¿Vale? ¿Bien? Dos sucesos que están desconectados causalmente pueden ser simultáneos, encontrando el sistema de referencia K' adecuado. ¿Lo veis? Bien. Y si es así, en este caso A y B están desconectados causalmente, eso implica que existe un sistema K' donde T' de A es igual a T' de B. Es decir, existe un sistema de referencia donde ambos sucesos ocurren en el mismo instante de tiempo. Son simultáneos. Sí. Sigue pensando en eso. Sigue pensando en eso. Sí. Sí. No. Acabamos de demostrar que si dos sucesos están desconectados causalmente, pueden ser simultáneos. Ahora hace la pregunta. Y además, en ese caso, ¿cuánto es delta de X partido por delta de T? El incremento de X entre los dos sucesos y el incremento de T entre los dos sucesos, si los divido, ¿cuánto da? ¿1? Eso si fuera la luz que va de un suceso a otro. Álvaro, ¿cuánto da? Bueno, pues ahora responde, venga. Delta de X entre delta de T, ¿cuánto da? Mirad aquí. ¿Cuánto es delta de X? De X, no de X primo, no te olvides, ¿sí? ¿Cuánto es delta de X? ¿Y cuánto a los cuadritos? 4. ¿Y delta de T? 2. ¿Qué es más grande, 2 o 4? Entonces, hay más espacio y más tiempo. Por eso están desconectados causalmente, porque hay demasiado espacio para que la luz llegue, ¿no? ¿Lo veis? ¿Cuánto es delta de X entre delta de T entonces? Sale mayor que ¿qué? ¿Mayor que qué? Mayor que la velocidad de la luz. Es decir, lo que nos está diciendo, el hecho de que estén desconectados causalmente, lo que implica es que a la luz le da tiempo a llegar. No, luego el espacio que le separa, dividido entre el tiempo que le separa, tiene que ser superior a la velocidad de la luz, porque a la luz no le da tiempo a llegar. ¿Todo el mundo ve eso? Sí. Vale, entonces delta de X es mayor que delta de CT. ¿Todo el mundo ve eso? ¿Sí o no? Bueno, vamos a escribirlo mejor como C delta de T. Venga, así no olvidemos. ¿Todo el mundo ve eso? Sí. Si delta de X es mayor que delta de CT, ambos son números positivos, luego delta de X al cuadrado es mayor que C cuadrado delta de T al cuadrado. ¿Veis eso? Como son los números positivos, un número mayor que otro, al cuadrado, también. Y eso lo que significa es que si defino una cantidad, la que llamo delta de S al cuadrado, que es C cuadrado delta de T al cuadrado, menos delta de X al cuadrado, esa cantidad, ¿cuánto sale? Que si no tiene esa cantidad,
menor que 0. Algo al cuadrado menor que 0 raya, ¿verdad? Sí, nadie ha dicho que no pueda ser imaginario. ¿Bien? Entonces, fijaos lo que está pasando. Estoy definiendo una cantidad que se llama el intervalo relativista entre dos sucesos. Por definición es delta de x al cuadrado es c delta t al cuadrado menos delta de x al cuadrado. Se define así. Se define así. ¿Y qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar que si dos sucesos están desconectados causalmente, entonces, ¿cuánto es el intervalo relativista? Es negativo. ¿Vale? ¿Lo veis todo? ¿No lo veis? De aquí. Claro. Mira, María. María. Imagínate que te acusan de haber cometido. Imagínate que el suceso B es un asesinato y te acusan de haberlo cometido a ti. ¿Vale? Imagínate que el suceso A es tu nacimiento. ¿Cómo te defiendes? Demostrando que es una posibilidad. Me puedes decir, pues mire, si se monta usted en ese tren de alta velocidad, en ese tren de alta velocidad, los dos sucesos, el nacimiento y el asesinato, son simultáneos, lo cual demuestra que esos sucesos están desconectados causalmente, porque ocurren al mismo tiempo. Mientras se cometía el asesinato, yo nacía. Y yo no tengo culpa. Es una posibilidad. Un poco complicado, ¿no? Mucho más sencillo darle al juez las coordenadas. El juez conoce las coordenadas o sea, las coordenadas de tu nacimiento y el instante de nacimiento. Y conoce las coordenadas del asesinato y el instante ocurrió, ¿no? Entonces le dices, bueno, oye, ¿por qué no le consulta usted al perito relativista? ¿Qué hace el perito relativista? El perito relativista calcula. ¿Qué calcula? ¿Qué cantidad es la que va a calcular el perito relativista? El intervalo delta de ese cuadrado. Entonces, cuando el perito relativista haga la cuenta y diga, vamos a calcular delta de ese cuadrado, y entonces le salga negativo, al hacer la cuenta dice, anda, delta de ese cuadrado va a salir negativo. ¿Eso qué significa? Significa que este término le gana a este, el término negativo le gana al positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho espacio de diferencia para tan poco tiempo. ¿Vale? No hay tiempo para tan poco espacio. ¿Vale? Conclusión. ¿Eres la asesina? Seguro que no. No eres la asesina. Y la demostración es delta de ese cuadrado es menor. Es decir, delta de ese cuadrado es la cantidad que tiene que calcular el perito relativista para demostrar que eres inútil. ¿Queda claro? Es decir, es una cantidad que me he sacado de la manga, pero ¿ves que es útil? Sí, es la cantidad que me dice si los sucesos están o no conectados o desconectados con nosotros. ¿Vale? Venga, ahora la pregunta, que lleva un rato. Sí. Si un suceso ocurre fuera del cono de luz, significa que no puede ser causado por el suceso A. Sí, correcto. No. Simultáneo, pero en distintas fases de tiempo, ¿vale? Fíjalo. ¿Vale?
Fátima. Hemos visto que no. Porque la luz, el cono de luz, lo que te muestra es la trayectoria de los rayos de luz. Sí. La parte negativa de X'. La parte negativa de X'. La parte negativa de X'. ¿Qué problema hay? ¿Nada? ¿Sí? Hablaba aquí, no tengo nada. Ni nada, ni nada. ¿El cono de luz qué? No, si es el cono de luz, es el cono de luz. El cono de luz es el conjunto de puntos del espacio-tiempo, es el conjunto de sucesos que muestra la evolución del rayo de luz, de todos los rayos de luz que pueda haber, que salgan desde el origen de todo. El cono de luz es el mismo a los dos sistemas de referencia. No solo eso, la inclinación del cono de luz es la misma en los dos sistemas de referencia, porque la inclinación es la inversa de la velocidad y la velocidad es la misma. Y la velocidad es la misma. Por eso los ejes X' y Z' tienen que estar simétricos respecto del cono de luz, ¿lo veis? Tienen que ser simétricos respecto del rayo de luz, para que la luz recorra en un tiempo concreto el mismo espacio. Para que la luz vaya a la velocidad de la luz, no puede ir más rápido ni más lento. ¿Qué pasa en K'? Silencio. En K', los dos sucesos son simultáneos, ¿lo veis? Sí, ¿no? Entonces, cuando vaya a calcular delta de S', ¿cómo lo calculo? Pues sería C. ¿Cómo que C'? A estas alturas decir C' es una barbaridad. ¿Por qué? La velocidad de la luz es una invariante. C, ¿por qué más? Delta de T prima al cuadrado, ¿qué más? Menos delta de X prima al cuadrado. Bien, ¿y esto cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? En K' hay beso. Entonces, ¿cuánto es delta de T'? Claro, porque ¿cuánto tiempo pasa tu suceso y otro? Pero son simultáneos. Ocurren en el mismo instante de tiempo, ¿lo veis todo? Entonces, fijaos que el término positivo es 0. Luego, al final, ¿cuánto es delta de S'? Menor que 0. ¿Ves que todo cuadra? Es decir, aunque el perito relativista se monte en ese tren de alta velocidad, que es un tren de alta velocidad en el que el nacimiento de María y el nacimiento ocurren simultáneamente, aún así, cuando el perito relativista haga la cuenta, ¿cuánto sale de delta S? Cuadrado negativo. ¿Vale? La pregunta es, ¿quién me da a mí el criterio para saber si dos sucesos están o no conectados causalmente? ¿Quién me da a mí el criterio para saber si María puede ser o no la física? El intervalo relativista, ¿no? Vale, Fátima, habías hecho una pregunta. No, sobre el intervalo relativista. En K o en K', ¿no? Entonces, ¿el perito dónde tiene que calcular el intervalo relativista para ver si María es inocente o culpable? ¿En K o en K'? Da igual, ¿no? ¿Por qué? Si el intervalo relativista es quien me da el criterio para saber si es culpable o inocente, ¿ese criterio puede depender del sistema de referencia? No, luego, físicamente ya podemos ver intuitivamente qué diferencia hay entre delta S y delta S'. Ninguna. Entonces, teorema. este es el teorema.
delta de S y delta S prima, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Ya hemos encontrado el invariante relativista que buscábamos. Otro más. Tenemos C, invariantes de S prima son iguales. Ahora delta de S y delta S prima tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque si no lo fuera, se podría dar el caso de que María sea inocente, un tipo de defensa culpable, otro, no puede ser eso. Los sucesos o están conectados causalmente o no lo están. Eso tiene que ser independiente de en qué sistema de referencia. ¿Lo veis? Tenemos otro teorema. Bien, silencio. Delta de S' tiene que ser claramente una función de delta de S. Eso todo el mundo lo ve. ¿Todo el mundo ve eso? Es decir, yo quiero averiguar qué relación hay entre delta S y delta S', ¿no? Esta relación es una función. Vale, y si quiero demostrar por qué delta S y delta S' son iguales, no puedo suponer que son iguales, porque entonces hago trampa, ¿vale? Entonces, delta de S y delta S' tendrán cierta relación, y esa relación es una función, ¿no? Ahora lo que tenemos que demostrar es que esa función, ¿qué función es? ¿Qué función es? La función unidad no, porque la función unidad siempre vale 1. ¿Vale? Si delta D y delta S' son la misma función, o sea, perdón, si delta D y delta S' son la misma, la función que la relaciona, ¿qué función es? Igual a X, ¿cómo se llama esta función? La función identidad. Función identidad, ¿no? Bueno, yo ahora mismo, yo no sé que delta S y delta S', yo no sé que delta S y delta S' son la función identidad, no lo sé. Entonces, yo en principio me imagino una función, pues la que sea, esta. Yo es que no sé qué función es. No sé qué función es. ¿Vale? Vamos a pintarla un poquito. Yo no sé qué función es. No lo sé. ¿Vale? Ahora bien, sí que sé una cosa. Y es, ¿cuánto vale delta de S' cuando delta de S es 0? ¿Quién ha contestado rápido? ¿Quién ha sido que ha contestado rápido? He oído a 2 personas que han contestado rápido. ¿Quién ha sido? ¿De nada ha contestado rápido? Diego. Diego. Hola, Diego, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale delta S' cuando delta S vale 0? Piensa físicamente. Si delta de S vale 0, ¿eso qué significa? ¿Que es María culpable o inocente? A ver, silencio. Claro, si delta de S es igual a 0, significa que los dos sucesos, ¿dónde están? ¿Dónde estaría el suceso? Aquí, ¿no? En el borde del cono de luz. ¿Todo el mundo ve eso? Sí, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Si delta de S es igual a 0, entonces 0 es igual a ¿qué? A C cuadrado, incremento de T al cuadrado, menos incremento de X al
cuadrado. Luego de aquí despejo y me sale que incremento de x al cuadrado es igual a c cuadrado delta de t al cuadrado, de donde puedo despejar y me sale que delta de x partido por delta de t al cuadrado es igual a c cuadrado, de donde sale que delta de x partido por delta de t es igual a qué? A c, de donde sale que los dos sucesos son la salida y la llegada de un rayo de luz. ¿Lo veis ahora todos o solo lo sigue viendo Rubén? Venga, si no lo veis, preguntad. Está tirado. Cuando lo veáis va a ser que está aquí. Venga, pregunta. Salida que sale y llegada que llega. A ver, si delta D se vale 0, entonces B, ¿dónde está? ¿Dentro o fuera del cono de luz? Si me sale delta de S cuadrado negativa, ¿dónde está B? Fuera del cono de luz. Si me sale delta de S cuadrado positiva, ¿dónde está B? Luego si me sale delta de S 0, en el borde, todo el mundo lo ve. Y si B está en el borde, entonces un rayo de luz puede ir desde hasta B. María es culpable o inocente. Seguro que es inocente de haber ejecutado el asesinato, porque ella no puede viajar a la velocidad de la luz. Pero a lo mejor es culpable, a lo mejor ordenó el asesinato. No, nada más nacer, mandó el WhatsApp. ¿Bien? Sin el palo de llago, porque ya sabéis que eso está prohibido, ¿vale? Bien, silencio. Silencio. Cristina. El mensaje sí. Porque el mensaje es una onda electromagnética y las ondas electromagnéticas van a la velocidad de la luz. De hecho, la luz es una onda electromagnética. ¿Vale? Hay un pequeño problema, que el Big Bang ocurre en todos lados. Bien, vamos a ver. El Big Bang ocurrió en todos lados al mismo tiempo. ¿Eso es posible? No, vamos a ver. ¿Estamos o no estamos aprendiendo relatividad? Yo os digo, el Big Bang ocurrió en todos lados al mismo tiempo. ¿Eso es posible? El Big Bang ocurrió en todos lados al mismo tiempo en todos los sistemas de referencia. ¿Eso es posible? ¿Es posible, sí o no? ¿Puede ocurrir algo en todos lados al mismo tiempo en todos los sistemas de referencia? Sí. Si todos los puntos son el mismo. ¿Qué tamaño tenía el universo? 0, pues ya está. Bien, silencio. Silencio. Que nos perdemos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Habíamos dicho, muy bien. Si delta D se vale 0, entonces significa que los dos sucesos están en el cono de luz, uno en el vértice y otro en cualquier punto del cono, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuánto vale delta de S'? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque estás utilizando que delta S igual a S', que no puede, está puesto. Claro, si delta de X partido por delta de T es C, ¿cuánto vale delta de X' partido por delta de T'? C', que es C, porque C es invariante. Por tanto, cuando haga la cuenta de delta de S', que es C cuadrado delta de T' al cuadrado, menos delta de X' al cuadrado, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto sale? 0. La conclusión es que delta de S
es 0. Mirad la cadena de razonamientos. He empezado suponiendo que delta S era 0 y que he concluido que delta S' era 0. ¿Por qué? Físicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque es invariante. Como la luz va a la misma velocidad en todo el sistema de referencia, entonces, si los dos sucesos son la salida y la llegada a un radio de luz, a la fuerza van a seguir siendo la salida y la llegada a un radio de luz en el otro sistema de referencia. Y la luz va a la misma velocidad. ¿Cómo lo ves? Sí. Si delta D se vale 0, significa que a un rayo de luz le da tiempo a llegar desde un suceso al otro. Vale. Luego, delta DS', ¿cuánto va a ser? También 0, porque al rayo de luz le da tiempo a llegar de un sistema de referencia al otro. ¿A qué velocidad? A la misma, porque la velocidad es la misma. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Si nos miramos aquí arriba, cuando delta D se vale 0, ¿cuánto vale delta S'? 0. Luego no he pintado bien la función. ¿Cómo es la función? No sabemos qué función es, pero pasa por el origen. Es decir, la función es esta. ¿Vale? Queda demostrado que es una función que pasa por el origen. Todavía no lo he demostrado que la función directiva, pero pasa por el origen. Ya va teniendo buena vista. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? El siguiente paso es hacer zoom. Es decir, vamos a coger dos sucesos que estén infinitamente cerca. Y vamos a coger un intervalo infinitesimal. Vamos a coger un intervalo relativista infinitesimal. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo cojo dos sucesos que estén infinitamente cerca? Si están infinitamente cerca, ¿cuánto vale delta DS? Muy pequeñito. Porque delta X es pequeñito y delta D es pequeñito. Cuando haga la cuenta, que sale muy pequeño. Si delta D es muy pequeño, ¿qué estoy haciendo? Hacer zoom aquí. Estoy haciendo zoom en esta zona de aquí. ¿Lo veis todos? Sí, ¿no? Vamos a hacer zoom ahí. ¿Queda claro? ¿Sí? Venga, vamos a hacer esto. Vamos a hacer zoom. Hago zoom, ¿vale? ¿Hago más zoom? No me deja ya más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos ha salido? Nos sale esto. Nos sale esto. Nos sale... Esto es delta ds. Esto es delta ds'. Y entonces nos ha salido esto, ¿verdad? Sí. Pues vamos a seguir haciendo zoom, venga. Sí, es al revés. Seguimos haciendo zoom. ¿Qué nos ha salido? Una recta. ¿Lo veis todos? Pues acabamos de probar que la relación entre delta S y delta S' es una recta, siempre que delta S y delta S' sean chiquitos. ¿Vale? De hecho, en rigor no hay que poner ahora delta S y delta S', que hay que poner diferencial de S y diferencial de S'. ¿Vale? Entonces, si diferencial de S y diferencial de S' es una recta, la ecuación que la relaciona es la ecuación de ¿qué? De una recta. ¿De qué ordenada el origen? 0. Entonces la ecuación que la relaciona es una recta de ordenada en el origen 0 y ¿de qué pendiente? Rubén diría que 1, pero todavía no puedo usarlo. M, no la sé. ¿Vale? ¿Oís? Lo acabamos de probar que la relación entre diferencial de S' y diferencial de S son proporcionales. ds' y ds son proporcionales.
¿Y esa constante de proporcionalidad de qué depende? ¿Es una función de qué? ¿De qué va a depender? Pensad físicamente, ¿qué estamos haciendo? A pasar de S a S'. ¿Qué estamos haciendo físicamente? ¿Cambiando de qué? El sistema de referencia, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender n? ¿Qué es lo que me dice cómo cambia? Sí. Cuando me cambio de... Si me cambio de un sistema de referencia a otro, ¿cuál es el parámetro importante ahí? La velocidad. Me puedo ir a un sistema de referencia que vaya para allá, ¿no? Es decir, ¿está pendiente de qué depende? De la velocidad. Bueno, es más fuerte todavía, porque el espacio es isótropo. Estamos en sistemas de referencia inerciales. En los sistemas de referencia inerciales el espacio es isótropo. Como es isótropo, ¿crees que M va a depender de hacia dónde apunte V? ¿Crees que esto va a cambiar mucho si me voy a un sistema de referencia que va para allá o a uno que va para allá, uno que va para allá? No, luego realmente no depende de V. ¿De qué depende? Del módulo de V. Minúsculas. ¿Queda claro? Luego acabamos de demostrar que ds y ds' son proporcionales y que la constante de proporcionalidad solamente depende del módulo de V. Ahora, lo que nos queda es calcular esa constante de proporcionalidad. ¿Cuál es esa función de V desconocida? Pues lo que vamos a hacer es, vamos ahora a considerar tres sistemas de referencia distintos. ¿Vale? El sistema de referencia K1, el sistema de referencia K2 y el sistema de referencia K3. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale ds2? Pues es m, ¿de qué velocidad? ¿Qué relación hay entre ds2 y ds1? ¿Eh? ¿Qué relación hay? No son iguales, no conozco el punto todavía. ¿Qué relación hay? La velocidad, ¿qué velocidad la que tengo que poner ahí? ¿Qué velocidad? La velocidad que tiene el sistema de referencia 2 en el sistema de referencia 1. Es decir, la velocidad que tiene el sistema de referencia 2 respecto de él. Y ds2, ds3, por ejemplo, ¿qué relación tiene con ds1? Pues la misma, pero poniendo aquí ¿qué? Un 3 y un 1. Pero también puedo decir, ¿y qué relación tiene con ds2? Pues la misma, pero poniendo aquí ¿qué? 3, 2. Entonces, si juntamos ahora todo esto, lo que nos sale es lo siguiente. Fijaos. Y esto que es igual, vamos a meter esto aquí dentro. A ver qué pasa. Lo que queda es mv32 por ds2, que es mv21 por ds1. Entonces, fijaos, acabo de demostrar que esto es igual a esto. ¿Lo veis? Y de aquí que concluyo que mv31 es igual a mv32 por mv21. ¿Eso es posible? ¿Existe alguna función que obedezca a eso? Fijaos qué cosa más curiosa. Fijaos qué cosa más curiosa. 2, que es esta. Y 3 tiene una velocidad respecto de 2. 3 tiene una velocidad respecto de 1. Mire, si está sumando velocidades, no puede. Si son pequeñas, sí puede. Pero fijaos una cosa.
V31. Vamos a fijarlo. Esto es V31. Esta sube 3,2 y esta sube 2,1, ¿no? ¿Lo veis? V31 depende del ángulo que hay entre V32 y V21. Sí que depende, ¿no? Luego, V31 depende del ángulo que hay entre este vector y ese. ¿Lo veis? Si este ángulo fuera otro, V31 saldría más pequeña o más grande. ¿Lo veis todo? Sí. Es decir, V31 depende del ángulo que hay entre estos dos vectores. Sin embargo, esto tiene que ser igual a una cantidad. ¿Aquí dónde está el ángulo? ¿Dónde está el ángulo? ¿Dónde está el ángulo entre V32 y V21? ¿Dónde está esta expresión? No está, porque esta expresión depende del módulo y esta también depende del otro módulo. Es decir, esto depende del módulo este. Esto depende del módulo este. Sin embargo, esto depende del ángulo. ¿Eso es posible? Contradicción. Es imposible. La única explicación cuál es. ¿Qué? Que no pueden estar. V32 y V21 no pueden estar. Y aquí V31 no puede estar en la expresión. Entonces, si M, que depende de V31, no puede depender de V31, ¿qué funciona así? ¿Ah? La no. M puede depender de V31, es imposible. Porque V31 depende del ángulo. Y M es el producto de dos cosas que no dependen del ángulo. ¿Esto lo veis? Lo repito de nuevo. V32 es el módulo de V32. V21 es el módulo de V21, ¿no? Vale. V31 es el módulo de V31, vale. Pero es que el módulo de V31 depende del ángulo que hay entre V32 y V21. Depende de este ángulo. Es decir, el lado izquierdo de la igualdad depende del ángulo. El ángulo θ este. Y el lado derecho es el producto de dos cosas. Y ninguna de las dos cosas depende del ángulo, depende solo del módulo, ¿lo veis? ¿Cuál es la única conclusión? Que estas dependencias no pueden estar. Es decir, la única conclusión posible es que M no depende de V. M es una constante, independiente de la velocidad. Entonces, si M es una constante independiente de la velocidad, lo que ocurre es lo siguiente. M en V31, pero como es una constante, ¿qué me pongo? Si M siempre es la misma, da igual que velocidad ponga. M es M. Es igual a M, ¿qué más? Por M. Luego saco una ecuación muy bonita que me dice que M es igual a M cuadrado. ¿Qué soluciones tiene esto? M vale 1, es una posibilidad, y otra M vale 0. La que gusta a Rubén es la primera, ¿no? ¿La segunda tiene sentido? No, porque me diría que al cambiar el sistema de referencia se convierte en 0 y todo. No, eso es imposible. Esta no tiene significado físico. Entonces la única solución que obtengo es que M vale 1. Pero si M vale 1, entonces ¿qué relación hay entre ds y ds'? La identidad. Como queríamos demostrar. Ahora, hemos hecho la demostración para intervalos infinitesimales. ¿Cómo podríamos hacer la demostración para intervalos finitos? Que no sean sucesos infinitamente cercanos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Es muy fácil. Estos sucesos que no son infinitamente cercanos, sus delta veces se puede poner como suma de sucesos que sí están infinitamente cercanos. Y si cada uno de esos, en cada uno de esos se cumple que delta S es igual a delta S', cuando le suma a todos, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Es decir, que delta ds es igual a delta ds', aunque no sean sucesos que estén infinitamente cerca en el espacio-tiempo uno del otro. ¿Vale? Y queda concluida la
demostración. Luego pesa, ¿no? Físicamente, ¿por qué delta de S es igual a delta S prima? ¿Por qué? No, eso me explica por qué si delta de S es 0, entonces delta S prima también es 0. Pero ¿por qué delta de S es igual a delta S prima, físicamente? No. Porque aunque delta de S depende de la velocidad de luz, también depende de delta de X y de delta de T. Y delta de X y delta de T sí que cambia. Luego esa no es una respuesta correcta. ¿Por qué delta de S y delta de S prima son las mismas, físicamente? Lo hemos dicho antes. ¿Quién me está diciendo a mí si María, que María tiene C? Delta de S. ¿Y eso va a depender del sistema de referencia? Esta es la idea clave de la para toda la demostración rigurosa matemática. El intervalo relativista entre dos sucesos no puede depender del sistema de referencia, porque el intervalo relativista entre dos sucesos es quien me dice a mí si esos dos sucesos están o no están conectados causalmente. Y por tanto, el estar no conectados causalmente, como no puede depender del sistema de referencia, delta S y delta S' tienen que ser los. ¿Ha quedado claro? Sí. Yago. Sí. Sí, porque la simultaneidad sí depende del sistema de referencia. ¿Suceso A y el suceso B son simultáneos? ¿Hay besos simultáneos? En el sistema K no, pero en K' sí lo son. ¿Vale? ¿Más dudas, Pablo? He demostrado que el intervalo relativista se mantiene invariante si los dos sucesos están infinitamente cercanos. La pregunta es, ¿y si no están infinitamente cercanos? ¿Se mantiene invariante? También, porque dos sucesos que no están infinitamente cercanos, aunque no estén infinitamente cercanos, este sí está infinitamente cercano de este. Que está de este, 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 que está de este. Y por tanto, si delta de S se mantiene invariante entre estos dos sucesos, también entre estos dos, también entre estos dos, también entre estos dos, cuando los sume todos, se va a mantener invariante. Más dudas. ¿Está bien? ¿Por qué hemos llegado a eso? ¿Qué fue la conclusión de la semana pasada? Queremos averiguar ¿Cuál es la transformación que me dice a mí, que me pasa a mí de X, etc. a X', C', ¿no? Y siempre que quiero averiguar cómo cambia algo, ¿en qué me tengo que fijar? En lo que se mantiene invariante. Entonces ya tenía un invariante que era la velocidad de la luz. Y ahora en esta clase hemos conseguido otro invariante, que es el intervalo. Pues ahora ya con esos dos invariantes, en la próxima clase, vamos a averiguar cómo es la transformación de C y de T hacia X', C'. De la misma manera que cuando empezamos la clase, sabiendo que el vector R se mantenía constante, hallamos la relación entre X, T, XY, Y', Y'. ¿Recordáis? Si sé que algo es invariante, puedo averiguar cómo transforma. Esa es la clave, esa es la idea. ¿Vale? Para la semana que viene no tenéis que leer nada más del libro de antes. Lo que tenéis que hacer es volver a leerlo todo y estudiar los apuntes de la primera clase y de esta, sobre todo los de esta, que a nivel matemático han sido más complicados. Repasar todas las dudas, colgaré el vídeo, con lo cual me tenéis a mí todo lo que digo, ¿vale? Y con eso tenéis que llegar a la clase del jueves que viene entendiéndolo todo, a ver si sois capaces.